Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Un Alma. Mi nombre es Andrés Sosa y estoy feliz de acompañarlos aquí. Me encuentro con Jorge. Jorge, estoy contentísimo de compartir nuevamente con ustedes. ¿Cómo estás? Yo muy contento, Andrés. Gracias, Jorge, por la invitación nuevamente a Un Alma. Hoy vamos a tocar un tema muy apasionante que a mí me mueve el corazón, el alma, la existencia, y es Dios. Jorge, ¿quién es Dios? ¿Qué es Dios? Esa palabra, ¿qué significa? Dios, ¿eres tú? Soy yo, el perrito que miras, la naturaleza, la física cuántica, la ciencia, la religión. A ver, todo aquello desde el átomo y la molécula hasta la última de las estrellas es Dios, porque frecuentemente como que lo personificamos y lo ubicamos por allá arriba y realmente no es allá arriba, ¿no? Yo digo, Dios es el campo cuántico, Dios es la conectividad, Dios es el amor, Dios es la inteligencia, Dios es el propósito y así sabemos que Dios es su danza y que lo podemos conocer por su danza. ¿Por qué se le da esa personalidad o ese cuerpo? Es más Mm. fácil adorarlo de esa manera porque, pues, como lo estabas diciendo, es muy difícil adorar un todo en su totalidad. Pues no es de pronto más fácil darle una forma para poder hablarle, conectarnos con él. Sí, nosotros normalmente lo humanizamos y eso es cierto, sí. La humanidad es un camino hacia Dios, pero Dios también tiene un camino hacia la humanidad. Y ese camino a la humanidad de Dios implica hacia toda la naturaleza porque nosotros somos un resumen o una síntesis, una emergencia de toda la naturaleza. Jorge, voy a hacer una pregunta extraña. Si Sí. yo soy Dios, ¿por qué no podría tener un cuadro, una foto de mi persona y adorar a esa persona? Me parece, me parece una pregunta bien extraña. Claro, tú te miras al espejo y si tú te amas, si tú te reconoces, si tú te aceptas, realmente estás amando a Dios, al Dios que vive dentro de ti. Y si tú te miras y sabes que no son tus ojos y que detrás de tu mirada hay alguien que reconoce, que conoce que no solo es tu cerebro, que no solo es tu cuerpo, entonces estás reconociendo algo intangible dentro de ti. Y ese misterio que reconoces dentro de ti es como si un electrón se mirara en un espejo y reconociera que más allá del electrón también es una onda que tiene un Claro. campo de energía en el que está contenido. Pero imagínate que un electrón pudiera verse no solo a sí mismo, sino con todos los electrones, sabiendo que todos los electrones participan de su misma cualidad y que todos los electrones se miraran y presintieran todos los protones por los que son atraídos, ¿sí? Y que un electrón que se mira reconoce el átomo en que vive, pero que pudiera intuir que ese átomo forma tejidos, órganos, sistemas, humanidades, galaxias. Entonces, ese electrón tendría una visión bien especial. Yo soy un aspecto de Dios y sin mí Dios no pudiera existir porque es que yo soy su creación y esa creación no está separada del creador. Perfecto, Jorge. Un tema que se me viene a la cabeza es la oración. Si Ujú. hay, existe una vía de comunicación con Dios, la oración la facilita, porque según lo que veníamos hablando, entonces yo puedo orar o pedirle a una planta, o orar y pedirle a un animal, digamos que la representación de Dios, o hay una vía que facilite esa comunicación con Dios. De hecho, hay gente y hay culturas que han adorado los animales. Así es. Y nosotros decimos son culturas primitivas. No, reconocen un aspecto del creador en su criatura. No están adorando un sapo o una serpiente, ¿no? Están adorando El ser que una habita. obra de arte increíble del creador. Lo están reconociendo en su danza, porque al creador como tal va a ser muy difícil verlo, percibirlo. A lo mejor lo personifiquemos, ¿no? Le Ujú. demos una forma, lo humanicemos y hagamos un pequeño Dios a nuestra imagen y semejanza. Pero si nosotros tenemos la posibilidad de contemplar
la grandeza de Dios en todas sus criaturas, pues obviamente cuando yo tengo reverencia por mi mascota, estoy reconociendo a Dios. Cuando yo tengo reverencia por mi hijo, por mi mujer, estoy manifestando una profunda devoción a Dios. La oración involucra la devoción. Obviamente que la oración, porque Ujú. es que yo puedo formular una oración desde la garganta o una oración conceptual desde la palabra o una oración que realmente me implique, me compromete desde el ser, desde el corazón. Ujú. Así que esa oración es mucho más profunda y en el sentido de que es más profunda, me llena de devoción, pero la devoción genera una dirección, genera un cauce que me permite dirigirme a aquello que yo estoy reconociendo, aquello por lo que tengo gratitud, o por lo que tengo amor incondicional o adoración, que me permite dirigirme de una forma directa. Pero obviamente dirigirme de una forma directa al todo como ser humano por lo menos es muy difícil. Claro. Así que yo escojo una imagen o lo veo en un santo o lo veo en un aspecto de Dios y entonces hablaría del politeísmo. Para mí el politeísmo no existe, ¿no? El politeísmo no ve muchos dioses, sino que ve los distintos aspectos de Dios, Qué bien. las distintas cualidades de Dios. Digamos que si Dios es un diamante, en el politeísmo se ven muchas caras del diamante. Ujú. Y a veces llamamos monoteísmo ver una sola cara del diamante y excluir todas las otras, y excluir la belleza de la luz que está en la diversidad de todas las cosas. Dios es uno, pero en su creación es infinitamente diverso. Y esa diversidad nos habla de su inteligencia, nos habla de su amor, pero también nos habla del propósito de su creación, que es la integridad. Esa integridad es la verdadera unidad y en esa unidad hay amor porque hay reconocimiento de todas las diferencias. Jorge, normalmente la oración es como una vía de comunicación desde la persona hacia Dios, para pedir, para agradecer. Dios se comunica con nosotros y si se comunica con nosotros, ¿cómo lo hace? A ver, Dios no necesita comunicarse contigo porque es que Dios está dentro de ti. Es más íntimo que lo más íntimo, es más interno que lo más interno, es más esencial que lo más esencial. Él habita en el átomo, en la molécula, habita en tus emociones, en tu personalidad. Digamos que Dios es el habitante interior, que Dios eres tú revestido de forma. Y cuando un día no te confundes con el vestido o con la forma, sino que reconoces esa esencia interior, conversas con Dios. Dios está contigo, Dios está dentro de ti. ¿Por qué razón? Porque lo reconoces. Entonces Dios no te habla, tú lo reconoces cuando escuchas, porque su palabra está hecha de todos tus átomos, tus moléculas y de toda tu vida. Cuando hacemos este camino interior, Jorge, ¿nos estamos reconociendo a nosotros mismos o estamos estrechando ese lazo con Dios que tenemos dentro? Te reconoces en el Dios que vive dentro de ti. Es decir, haces un camino interior ya no solo hacia un Dios castigador, un Dios trascendente, sino a un Dios profundamente inmanente. El aspecto único de Dios que tú eres. Entonces, restauras tu verdadera identidad, restauras tu autenticidad, empiezas a vivir una vida espiritual. Espiritual no porque te subes a la estratosfera y te separas de todos los demás, de todo lo demás, Ujú. todo lo contrario, porque te humanizas, porque tu humanidad es el más bello camino hacia la espiritualidad. Esa fue la enseñanza de Jesús. Alguna vez estuve en el sitio de las bodas de Caná y a mí se me rodaban las Ah, qué lágrimas belleza. de saber
la maravilla del amor de tener compasión de los borrachitos a la media hora, a la medianoche, y además compasión de su madre, porque es su madre la que le dice, bueno, ¿y qué vamos a hacer con nuestros invitados o con la gente de la boda? No, ya ¿Qué les se nos vamos a acabó dar? el vino. Entonces, para mí, el milagro más grande de Jesús fue convertir el agua en vino. Pero claro, este es el chismecito, es lo que significa, ¿no? Que el agua abundante de la vida, el amor, se convierta en una esencia espiritual, una esencia que nos eleve, que nos dignifique, que nos aproxime al Creador, que es nuestra esencia. Así que yo veo el camino espiritual no al margen de la vida cotidiana, todo lo contrario, ¿sí? No quiere decir que para encontrarte a Dios te tienes que ir para los Himalayas pueden estar en tu corazón, el retiro está dentro de ti, la caverna de Belén está dentro de ti, es tu propio corazón. Así que un día, Andrés, vuelves a nacer de ti y eso es una maravilla, sí. Ya no de tu madre, ya no de tu padre, sino que naces desde adentro, naces de ti, naces a una nueva inocencia, a una nueva dimensión de la conciencia. Y por eso el bellísimo mito del niño Dios, sí. De la pureza, de la transparencia, de tu verdad, de tu coherencia. Cuando tú naces desde el centro de tu corazón a esas condiciones, entonces oras. Pero la oración es elevar tu corazón, ¿sí? La oración la haces desde, no solo desde la fe, sino desde una fe que se afianza en tu corazón, desde la total confianza, porque enraizándote dentro de ti puedes florecer a la belleza de Dios que te habita y vas a revelar un aspecto de su creación. Y en ese sentido te vuelves un creador, te Claro. vuelves co-creador, estás participando de la danza de la creación. Y en ese sentido, muy importante, tú entras en comunión contigo, sí. Entras Ujú. en comunión con Dios que Importante. está dentro de ti. Y al entrar en comunicación con Dios, surge algo maravilloso, la alegría. Yo digo, la alegría es una evidencia de la espiritualidad. Y Así la es. alegría es la esencia, para mí es la esencia de la felicidad, es el núcleo mismo de la felicidad. No hay felicidad sin alegría, pero hay alegría cuando tú te encuentras con Dios en tu corazón, es decir, con esa esencia del ser que vive en ti, pero esa esencia no te separa de nada porque sabes que esa esencia es la misma esencia de todas las cosas, del átomo, del Claro. cristal, del perro, del gato, del pájaro, de la humanidad, todas las cosas tienen la misma esencia, participan de la misma esencia. Qué lindo, Jorge. A mí me encanta este tema de Dios. Y esta pregunta viene relacionada más como a lo que vimos normalmente. Uno conoce a una persona y dice, ya lo conocí en su totalidad. Cuando uno se comunica o conoce a Dios, puede decirse, ya lo conocí, aquí terminó, o conocer a Dios es un trabajo constante que dura toda la vida. O uno cuando lo conoce, ya lo conoció, ya se conectó, ya quedó listo ese tema. No, si uno lo conoce y ya acabó, entonces se muere, sí, se muere espiritualmente hablando, ¿no? Esto es un proceso de conocimiento y de reconocimiento permanente que tiene que ver con la eternidad, pero la eternidad no es lo que creíamos, no es un tiempo extenso, la eternidad es un tiempo profundo, intenso, en que tú descubres el presente y la presencia, y en esa presencia descubres su esencia insondable, y en esa esencia insondable capas de capas de capas, porque tú crees que sabes y lo que descubres es tu propia ignorancia, ¿no? Así es. Sabes que sabías muy poco de lo que realmente tienes que saber y te sumerges en algo maravilloso que es el proceso del aprendizaje. Y descubres que la evolución es un proceso permanente, la evolución no tiene fin, es decir, yo concibo
que Dios está evolucionando a través de su creación, a través de todas las cosas, que su creación es necesaria a su propia evolución y que Dios es como una cascada de renovación permanente, es como un río que siempre se está renovando, que nunca es igual a sí mismo porque se está renovando y se está expresando en todos los seres y las cosas. Así que cuando tú llegas y crees que llegas, estás perdido, porque cuando llegas, realmente ese es el primer paso de una nueva jornada, de una jornada más profunda, más intensa hacia la sabiduría. Es mucho más allá de los conocimientos, es la sabiduría, esa sabiduría que es singular, que te acerca a la unidad, una unidad que significa una integridad cada vez mayor, una unidad que contiene una diversidad cada vez más bella, ¿sí? Así que es como un caleidoscopio, como un bello paisaje que se está Ujú. transformando permanentemente. Es como la Tierra, sí, nosotros creemos que la Tierra está quieta, no, la Tierra no está quieta, no está No, dando vueltas en torno de sí misma, en torno del Sol, en torno del centro de la galaxia, y allí está describiendo bellos movimientos espirales que tienen que ver con la evolución, un proceso de cambio permanente. O sea que sea un aprendiz permanente. Y cuando eres un aprendiz permanente, estás cambiando. El aprendizaje es un proceso de cambio continuo. así es. Jorge, las personas que de pronto hablan de Dios mucho o que quieren evangelizar a las personas o decirle, tú tienes que buscar a Dios, busca a Dios, esas personas están más cerca de Dios, lo conocen mejor que la persona que de pronto está más alejada de Él, tienen un trabajo adelantado, llevan una ventaja. A ver, yo creo que el problema no es predicar, sino ser, Ujú. porque muchas veces se predica lo que no se practica y se pretende ser lo que no somos. Si tú te aproximas con respeto al otro, viendo una imagen de Dios en el otro, reconoces al Creador en el ateo. Además, y yo te digo sinceramente, yo conozco ateos que son tan buenos seres humanos, que dan un testimonio de Dios sin tener que dar un discurso de Qué Dios, bonito. que el problema no es un problema teológico, es el de la vida. Nosotros convertimos a Dios en una teología frecuentemente en una verdad unívoca que se convirtió en un dogma y a través del dogmatismo hicimos de Dios una gran mentira y nos alejamos de Mm, Dios. O sea que no hay que hablar tanto de Dios. Yo creo que cuando hablamos tanto de Dios, realmente lo estamos negando. Hay que serlo. Cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, digo, sé el camino, sé el ejemplo para los demás. Holla tu sendero, pero que tus huellas le sirvan a los otros caminantes, aquellos que vienen al lado de ti o detrás de ti. Pero cuando Jesús nos dice, yo soy la verdad, Él dice, no, yo no, Él no nos dijo, yo les doy discursos para que ustedes aprendan, no, yo soy la verdad, lo que indica, sé tú de verdad, ujú. la verdad que eres. Y cuando Él dice, yo soy la vida, claro, sé la vida. Eso es lo que tienes que ser. Cuando eres la vida, das testimonio de Dios, pero desde tu propia vida, así que habla con la vida, habla desde el silencio, habla desde el respeto profundo por la diversidad cultural de nuestra humanidad. Habla con respeto profundo por el paso que el otro está dando, porque tú crees que está dando un paso hacia atrás, no, está cogiendo impulso, Ah, qué lindo. pero tú crees que va por el mundo de la sombra, no, en la profundidad de su sombra va a ser más brillante su luz, pero tú crees que es que va en dirección de la sombra y de la tierra, no, esas son sus raíces. Un día va a florecer, así que cuando respetas la condición de cada quien,
Ujú. Cuando sabes que los evangelios son para todos y que no hay necesidad de evangelizar a nadie, absolutamente a nadie, porque los evangelios hablan de la humanidad como un sendero espiritual, como un sendero hacia Dios, entonces le permites a cada quien que dé el paso que está dando como ser humano. Jorge, las personas que de pronto están pasando por momentos difíciles o no difíciles, simplemente están viviendo una situación en su vida y quieren acercarse a Dios, hay instituciones, hay grupos, hay personas a las que uno se puede acercar para encontrar a Dios más fácilmente, o esto es indiferente. Claro, un buen amigo es alguien que te aproxima a Dios. Alguien que te ama te está revelando el amor de Dios. Alguien que te abraza cuando lo necesitas, te está acercando a Dios. El paisaje, si tú lo ves y te maravillas con el paisaje, si tú floreces adentro, cuando una flor florece, si el pájaro canta en tu corazón, te estás acercando a Dios. Yo no conozco cercanía mayor a Dios que la de la naturaleza. Si tú ves un árbol florecer y no floreces adentro, pues te estás perdiendo la vida, te estás perdiendo la naturaleza, te estás perdiendo a Dios. Los hijos nos aproximan a Dios porque Claro, nos ayudan a ver el amor como es realmente el amor incondicional. Cuando nosotros servimos, nos aproximamos a Dios. Yo digo que servir es la más bella vía hacia Dios, porque cuando servimos damos lo mejor de nosotros y al dar lo mejor de nosotros consagramos la vida, digamos, perdemos la vida, entregamos la vida, ¿para qué? Para conquistar la vida más abundante. Por eso Jesús nos decía que quien quiera ver el reino ha de entregarlo todo, ha de perder la vida. Si no pierdes la vida, si no naces por segunda vez, lo que quiere decir, tienes que morir a lo que no eres para nacer por segunda vez dentro de ti. claro. Entonces ahí reconoces algo fantástico, que el reino es interior, Qué mensaje tan que el potente, reino Jorge. de Dios está dentro de ti. Pero no el reino, sino el rey que es Dios. Dios está dentro de ti. Esta buscadera de Dios por todos lados nos ha alejado paradójicamente de Dios. Claro. Un día tú te encuentras contigo, con la nueva inocencia, así lo llaman los místicos, ¿sí? Te encuentras en tu corazón, te encuentras con tu desnudez, con tu humildad, con tu sencillez, con tu vulnerabilidad. Un día te caes del caballo y entonces allí con el ego en tierra escuchas la voz de la conciencia, la voz del alma. Y cuando te encuentras contigo, con el alma que eres, entonces te aproximas a Dios porque lo sabes interior. Simplemente que ves a Dios en los otros y en todo lo otro y te puedes aproximar de otra manera. Así que hay un grupo que te guía y ese grupo son tus centros de energía, es tu conciencia interior, ¿sí? Hay un amigo que te guía y ese amigo está dentro de ti. Hay un alma que te guía. Para mí, la clave es que tú te aproximes a ti, porque cuando tú te aproximas a ti y te vuelves a conocer y te reconoces, entonces te vas a reconocer en todos los otros y te vas a aproximar a un maestro, pero como un buen discípulo, porque ya lo sabemos, un falso discípulo no puede encontrar sino un falso maestro. Y para ser un buen discípulo, sé tú mismo, Claro. nada más, sé como tú. Único, incomparable, déjate de complejos, no te compares, no mires tanto para arriba que vas a quedar con tortícolis espiritual. Yo digo, ese es un problema muy Sucede grave, mucho. sí, sucede mucho. Mira hacia adentro, que nada se te había perdido afuera, sí, estabas perdido tú de ti mismo, Mm. estabas fuera de ti. Jorge, voy a hacer una pregunta un poquito más.
terrenal, digámoslo así. Sí, Porque siempre que hablamos de Dios lo percibimos, o yo personalmente lo percibo como un ser, una energía solitaria. Dios, por allá arriba. Tiene pareja, está acompañado. sí, Ya sabemos que somos nosotros también y todo lo que, sí. todo lo que existe, pero antes de crearnos, antes de crear esto, Dios estaba solito, tenía alguien con quien hablar. Habla contigo permanentemente, sí. Y con tu mujer, y con tu amigo, y con tu enemigo, y con tu perro, y con tu gato. Y está ahí. Tiene tantas parejas, tantas parejas, sí, que toda la naturaleza es su pareja, digamos que es su danza. Aquí viene un misterio mayor que a mí me encanta, es el misterio de la Virgen, que no, que lo hemos reducido a chismes, ¿no? Ujú. El problema de la virginidad de María, que no es un asunto o un tema mm, católico propiamente, o cristiano en el sentido de lo que ha transcurrido después de Jesús, ¿no? Realmente es un tema que está adscrito a todas las grandes culturas, a lo que llamamos la sabiduría perenne, y la sabiduría perenne entiende o comprende a María, a Maya, a Isis. Tiene muchos nombres, hay muchas concepciones detrás de lo que llamamos la pareja de Dios, llamémoslo así, o la madre de Dios Ok. también en ese sentido. Y es que la materia, que es la creación de Dios, es espiritual, ¿sí? Que está llena del Espíritu de Dios, potencialmente. Y hay un momento en que esa materia emprende el ascenso y se purifica de la misma manera que una roca oscura sometida a la presión y al fuego evolutivo se convierte en una gema y en una piedra preciosa. Esa materia sometida a la evolución revela su quinta esencia, y esa quinta esencia es el patrón de ordenamiento que le permite ser cristalina, revelar la luz, embellecer la luz. Entonces hay un momento en que la materia que se hace virgen, que se hace pura, revela la luz de Dios. Y ese revelar la luz de Dios significa revelar la luz del Espíritu Santo, o según la tradición de Brahma, del espacio Ujú. inteligente, es más de lo mismo. Entonces, cuando se revela la belleza de la inteligencia de Dios en su creación, en la materia, a eso lo llamamos la materia virgen que incuba al Hijo, la conciencia, el amor de Dios, y empezamos a comprender que hay una relación entre Dios y su creación. Pero cuando su creación regresa al Padre, regresa a Dios, revelándolo a través de su Hijo, es decir, que incuba ese principio del amor cósmico, que es el principio crístico, porque nosotros hemos confundido al Cristo con el Jesús histórico, que está bien, eso es cierto, ¿sí? Lo hemos confundido con el Cristo mítico de nuestra humanidad, pero realmente es el Cristo cósmico, es el principio ordenante del amor cósmico, que no solo es válido para la tierra, que no solo es válido para la humanidad, sino que es inherente a toda la creación. Es el amor de Dios que se revela en la materia virgen, la Madre, María, Isis, y así nosotros empezamos a tener una concepción de la religión no en el sentido separatista y dogmático de la palabra, sino en el sentido de ese gran misterio que ha sido tratado desde las más antiguas culturas y desde las más antiguas civilizaciones. Es decir, que no solo es después de Jesús, antes en y después de Claro. Jesús, el Cristo cósmico, la revelación del amor, y esa revelación del amor es posible cuando la materia encarna el principio espiritual. Es un misterio muy bonito, considerado en la tradición hindú como el misterio de Kundalini, ¿sí? Es el fuego del espíritu
espíritu que duerme en la materia y en un momento crítico en la que tu naturaleza se purifica, ese fuego espiritual asciende como la energía espiritual dormida en la materia que tiene un potencial infinito. Así como cuando tocamos el núcleo del átomo para fundirlo, para integrarlo y producimos la enorme cantidad de la energía de la fusión nuclear. De la misma manera, cuando en la materia el principio espiritual se manifiesta, es decir, cuando se unen el espíritu y la materia, surge ese fuego del amor crístico, ese fuego del amor cósmico al que nosotros llamamos el Hijo. Jorge, hablábamos sobre el amor, sobre la felicidad y cómo Dios promueve este tema. La sociedad a veces se siente iracunda, frustrada, dolida. Si Dios promueve el amor y la felicidad, ¿Él también o es otra persona u otra entidad que está promoviendo el odio, la ira, el rencor? ¿O es el mismo Dios? No es el mismo Dios si tú supieras que todas las emociones, que todos los sentimientos son procesos de aprendizaje, ¿sí? Y que no son contrarios, son complementarios. Muchas veces hemos de pasar por el resentimiento y aprender la lección del resentimiento en que hacemos daño y nos hacemos daño para poder reconocer un sentimiento libre de odio Claro, y encontrar claro. que el odio es una energía, es una fuerza fabulosa, pero la misma energía que mueve el odio es la energía que mueve el amor. Así que la vida, todo el proceso de la vida es un proceso de transmutación, pero aquí hay una cosa muy importante y es la libertad. Esa es una condición de tu humanidad, ¿sí? El libre albedrío Importante. consiste en que Dios no te impone condiciones, no te puede imponer condiciones, ¿sí? Porque no es un Dios castigador. Ujú. Digamos, hablemos del Nuevo Testamento y hablemos de Jesús. El libre albedrío te impone que tú aceptes a María Magdalena, ¿sí? Y que veas la virginidad de María Magdalena pecadora, ¿sí? Es decir, que yo te acepte a ti, Andrés, independientemente de que te vistas de harapo o que te confundas con un sapo, porque yo sé que tú eres un príncipe, ¿sí? Claro. Que en el alma eres un príncipe, en el Dios que te habita es un príncipe, eres un príncipe. Aplica para Así todos y para que todas. yo acepto mis errores y los acepto y los abrazo para poder aprender sus lecciones. Pero cuando yo simplemente juzgo mis errores y me castigo, voy a ser una víctima y no voy a ser el aprendiz que soy y me voy a alejar de mi propia evolución. Así que miramos las sombras, pero las sombras también son frecuentemente un camino hacia la luz. Que está muy oscuro, no se preocupe que va a llegar un amanecer. Y Hay son parte del noches paisaje muy también. oscuras, son parte del paisaje, va a llegar el amanecer. Es comprender esto, es comprender que nos habíamos confundido con lo que no somos. No es Dios, es el no Dios en nosotros, es la negación de Dios en nosotros, es la negación de nuestra esencia. Es cuando abandonamos nuestro camino y nadamos contra la corriente y nos perdemos, que entonces surgen todas estas cosas y si las atribuimos a Dios, es precisamente la ausencia de Dios la que posibilita todas esas cosas. Qué bonito, Jorge. Jorge, muchísimas gracias por tocar este tema tan importante con nosotros. A todas las personas que también están conectadas con nosotros, muchas gracias por escucharnos este podcast de Un Alma. Los esperamos en un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Gracias, Jorge. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos.